¿Cómo están? ¿Bien? Es como una pregunta de rigor. Están bien hecho bolsa. Están desde la mañana, de ayer a la noche. Estuvimos adorando. ¡Qué tremenda adoración! Me has enamorado, Nazareno. Me has enamorado. Ya está, vengan, terminemos. No queremos subir. Bueno, gracias. Tengo que hacer algo. Muchas gracias por este premio, Aptra. Gracias. Se lo dedico a mi esposa, a mis hijos que confiaron en mí. Pasamos todo el día juntos, puede pasar cualquier cosa ahora. Lo peor de todo es que hay gente mirando por YouTube en otros países que dirá, esta gente no es normal. Y es verdad, es cierto, no somos normales. Pasamos horas ministrando el corazón de Jesús en intimidad, disfrutando de lo que el Señor tiene para nosotros. Hace no mucho tiempo, a principios de este año creo que fue, estuve acá en Córdoba predicando para la red de líderes de jóvenes que hay en esta ciudad. Una escapadita así para estar con algunos amigos también. Tengo que confesar que tengo muchos amigos en Córdoba y que disfruto de ellos. Y el día que estábamos ministrando, había un muchacho tocando el bajo que fue protagonista de una situación bastante particular. Su esposa, espero poder contar bien la historia, no sé si está por acá la mamá de Saray. ¿Está o se fue? ¿Dónde está? Allá estás. ¿Dónde? No veo nada, ya estoy viejo. ¿Todos levantan la mano? Allá está. Ahí está la mamá de Saray, con Saray Aupa. Decime si cuento bien la historia, si me equivoco me decís. Ella estaba embarazada de Saray y sufrió un accidente. La atropellaron aquí en Córdoba. Una señora en medio de una crisis la chocó y la lastimó tan grave que Saray nació prematura. Yo me acuerdo que estaba predicando y no sé cómo, de qué forma me entero. Fue una noticia para todo Córdoba, porque cuando le hicieron la entrevista a David, el papá de Saray, lejos de estar enojado con la señora que chocó, lejos de estar violento con la situación, clamando justicia, dijo que cada cosa que vivíamos tenía un propósito. Escúchame esto, le predicó del Señor a la mujer que embistió a su esposa embarazada. Y lo declaró públicamente. Y ese día, Saray estaba en terapia intensiva porque nació prematura y su esposa se estaba recuperando de los golpes. Y estábamos ministrando como estábamos acá y Dios me habló muy fuerte. Yo no sabía qué pasaba, pero tomé la mano de David, al que no conozco en profundidad, sino que le dije, David, no se duerme el que guarda a Saray. No se duerme el que la guarda. Y estábamos así como sentados todos y le dije a todos, vamos a ser protagonistas de un milagro y vamos a orar para que la nena que nació fuera de tiempo como producto de un accidente venza la muerte, porque ese bebé, si ha sido atacada de tan pequeñita, tiene un propósito extraordinario. Así como estoy hablando con ustedes, y oramos y me llevé la carga en el corazón y llegué a mi iglesia a una reunión de oración del día martes y dije, vamos a orar por Saray, Dios va a hacer un milagro. Al poco tiempo David me estaba contando que ella estaba luchando, que las cosas no eran fáciles, pero qué locura, hoy tenemos a Saray en medio de nosotros. Está acá. Vino la mamá a decirme, estamos acá en la escuela sobrenatural. Y ahora ellos tienen como un emprendimiento de ropa, de remeras, y me decía que la primera frase que estamparon en la remera fue, no se duerme el que te guarda. Y me cuenta que iba y ponía las manos sobre la incubadora con su nenita prematura y decía, no se duerme el que te guarda. Entienden que lo que hacemos en estos ámbitos no es contar historias lejanas a nosotros, sino es materializar lo que recibimos en hechos concretos, en una entrega de fidelidad real, que no se trata solo de escuchar profundidades bíblicas reveladas a través de oradores
que nos vuelan la cabeza, sino que todas las personas que nos paramos en este lugar somos uno más que nos conducen a Cristo Jesús y que nos guían a enfrentar la realidad de lo que nos toca vivir. Por eso yo digo que no puedo estar enamorado de Jesús sin estar enamorado de la iglesia. No puedo. La iglesia de Cristo es hermosa. Crecí bajo una estructura de religión muy fuerte, pero religión no es iglesia. Y aún en medio de esa estructura aprendí a amar, a evangelizar, a desarrollarme, a caminar en medio de ese proceso. Por eso no hay manera que podamos lograr algo desconectados del cuerpo. Y es imposible hablar de un avivamiento sustentable sin la vida de la iglesia fluyendo en nosotros. Hasta hace un ratito, mientras adorábamos, hablaba con mi esposa y le hablaba de la importancia de la reunión de mañana. Mañana en Argentina se va a decidir quién va a ser nuestro próximo presidente, pero en miles y miles de congregaciones todos estaremos declarando que Jesucristo es Rey y Señor de esta nación. ¿Entienden? Eso es glorioso. Y yo vengo del fondo, del fondo. Y en lo que va de este año me he tocado recorrer el país y tantos años más solo para servir a la iglesia de Cristo. Mientras este mundo se debata por 4 años más, no sé, de saqueo, de gobierno o administración, nosotros estaremos trayendo el reino de los cielos a la tierra. Y es una locura imparable, porque aún en medio de este sistema perverso, ya Argentina no sabe qué hacer con los evangélicos. Primero, somos un montón. Segundo, todos los domingos tapamos la salida de coches en nuestro barrio. Nadie puede salir de sus casas. Esa es la unción de la iglesia de Argentina. Tercero, construimos una iglesia sólida que da respuesta a la gente. Y eso es maravilloso. Por eso quiero terminar en esta noche y simplemente predicarles el proceso de un avivamiento sustentable. ¿De un qué dije? ¿De qué cosa? Muy bien, sonaron parejitos. Te alabamos, Señor. Se nota que van a la escuela sobrenatural. Ahora, quiero caminar sobre aquellos que ya hablamos ayer a la noche y hoy a lo largo del día. Entendemos con claridad que un avivamiento no se extingue, sino que son olas que nos visitan y nos impulsan. También hablamos de un avivamiento orgánico y hoy al mediodía Santi, tenés que hacer de esa prédica una clase, porque no hay muchas clases que nos expliquen cómo ser uno, cómo ser iglesia, cómo amarnos en la integralidad del cuerpo de Cristo. Por lo general, lo que aprendemos es desde la construcción individual de cada uno de nosotros y crecemos con ese chip y a la hora de conectarnos se nos hace difícil. Pero, como decía en la entrevista de hoy, ni avivamiento ni sustentable están en la Biblia. Lo busqué en todas las versiones y están aplicados a diferentes situaciones. Pero la sustentabilidad es un concepto que está desde Génesis 1:1. Todo lo creado es sustentable. Y miren que el ser humano ha hecho todo lo posible para destruirlo. Miren que desde el Edén y la caída del pecado hasta ahora, la tierra sufre, gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Porque desde esa etapa, cuando el pecado introduce su pie en el sistema del hombre, el hombre ha sido tan agresivo con su medio ambiente, con lo creado. Y es una agresión diabólica, porque Romanos capítulo 1 dice que Dios se ha hecho evidente desde el principio de la historia, aún desde lo creado. Que cada célula, cada parte de la naturaleza declara que Dios es Rey. Entonces la destrucción del medio ambiente no es otra cosa que la obra diabólica influyendo al hombre para arruinar la imagen de Dios. Y así todo, el hombre no lo ha logrado. Basta con levantarte temprano en una mañana y ver un amanecer. Allá en la Patagonia me gustan los atardeceres. El cielo se tiñe de colores rosados y es imposible no glorificar a Dios o mirar la simpleza
de las cosas más pequeñas que no pueden ser reproducidas por el hombre. Dios está, y todo lo que Él ha creado es sustentable. Todo lo que Él ha creado va en aumento. Ahora, somos los hombres que tratamos de poner todo en un sistema cíclico de pérdidas y ganancias, que nos lleva a vivir la historia una y otra vez, o a crear teorías maravillosamente divertidas y entretenidas como una variedad de multiversos, donde la vida fluye y para volver a empezar y donde volver a vivir un ciclo. Y sabes que eso es perverso, porque es considerar que nuestra vida es un repetir cosas que le quitan sentido. Y la verdad es que muchas veces nosotros caemos en ese ciclo de esforzarnos para ganar algo y después perderlo, para volvernos a esforzar para recuperarlo, para ganar algo y después perderlo. Y parece que la vida se nos va en ese sinsentido de esfuerzos permanentes para perder aquello que ganamos con tanto esfuerzo y volver a esforzarnos para ganarlo. Ahora, no es esa la idea de Dios. No es que vinimos al Señor para entrar en un ciclo nuevo de pérdidas y ganancias que no nos llevan a ningún lado. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas no van a volver, malas o buenas, sino que son todas hechas nuevas. En una traducción más simple, Dios no pone parches, Él hace todo nuevo. Él renueva su misericordia cada mañana. Él renueva su amor cada mañana. Él nos ama a cada instante con un amor más fresco, más renovado, porque su naturaleza no son ciclos, sino peldaños que nos llevan en aumento a conocer lo que Él tiene para nosotros. Y la fuerza que nos impulsa a través de ese peldaño es la divina tercera persona de la Trinidad, que estaba desde antes de la fundación del mundo, que dijo, sea la luz, que se movía aún en medio del desorden y que habitó la persona de Cristo cuando el Dios eterno se hizo hombre, y que ha sido el motor de todo lo creado y que es el motor de tu vida y de la mía. No es un aliento, no es una fuerza que se te mete adentro, no es una nube que nos habita de vez en cuando, es una persona, es Dios, es el Espíritu Santo. Y sin Espíritu no hay vida, y sin Espíritu nada es real. Sin Espíritu las emociones se enmarañan, el cuerpo se desgasta sin propósito. El motor de todo es esa persona bendita, gloriosa, que produce convicción de pecado, que nos conecta al corazón del Padre, que toma el arado a la par nuestra y que nos conecta con el único mediador entre Dios y los hombres, con Jesucristo hombre. Por eso el avivamiento es sustentable, porque todo en la vida todo en la Biblia es sustentable. Y el avivamiento, que tiene que ver con un proceso orgánico más que con explosiones eventuales, tiene que ver con un hilo, con un plan, con un programa donde se ha determinado que en diferentes edades y temporadas haya lluvias tempranas y tardías. ¡Hey! Escuchemos a Habacuc diciendo, Señor, aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Hey? ¿Qué es lo que dice Habacuc? Que en cada tiempo hay un avivamiento. Y la cosa estaba tan fea que Habacuc dice, está todo tan heavy que lo que necesitamos es el avivamiento que has predestinado para esta temporada. O sea, ni siquiera es mérito nuestro. Es conectarnos a ese plan donde la vida del Espíritu fluye. Es entender que en las noches más oscuras hay señales que nos muestran el camino. Y que el fuego del Espíritu no viene solo para que sobrevivamos a la dificultad, sino que es un proceso de subida a un escalón más, donde la iglesia se acerca al retorno de Jesús, donde las naciones son impactadas por el poder de la gloria del Señor. El año pasado nos tocó con Dani estar en Israel con amigos, pero a la vuelta poder pasar un tiempo con la iglesia perseguida de Irán, que se congrega en Turquía. La iglesia de mayor crecimiento en los últimos 5 años. De mayor crecimiento, con un discipulado más efectivo, que crece en medio de las casas, escondida, que literalmente nacen a Cristo entendiendo que para ser cristianos
tienen que exponerse a perder su vida. Miren, fue lo mejor que decidimos, pasar tiempo con ellos, quedarnos en sus casas, escuchar sus historias, compartir la realidad de lo que es vivir una revelación de Jesús tan fresca, tan cercana, tan poderosa. Están preocupados por sus familias que están en Irán. La mayoría fueron proscriptos, perseguidos de una manera increíble. Y podría contarles miles de historias y solo tuve una semana. Pero cuando llegamos con Dani y con Agustín Sánchez, nos encontramos con una iglesia alegre, llena de vida. Ese mismo domingo que prediqué en español para que mi esposa traduzca al inglés y para que Shirin, una de las líderes del inglés de mi esposa, tradujera al farsi, al persa. O sea que literalmente no sé qué habrá llegado de lo que yo prediqué, ¿no? Porque yo decía, no sé, Dios les bendiga, y mi esposa decía, God bless you. Y Shirin decía, y nosotros con Dani la mirábamos. Como 2 o 3 minutos después, se entregaron 4 musulmanes ese domingo. Debe haber predicado bárbaro, Shirin. Porque yo predicaba en español, mi esposa lo acomodaba en inglés y Shirin lo llevaba al persa. Pero no te puedo explicar el ambiente, la alegría con gente que lo ha perdido todo. No tiene nación, no tiene documentos, no va a poder salir de su país y daría lo que fuera por volver a Irán. Conocimos entre ellos a un líder que nos pareció tan particular, un hombre esbelto, de barba gris, pero que gesticulaba y que oraba con fuerza. Imagínate que es como estar con gente que todo el tiempo está hablando en lengua, ¿no? Y él hablaba y compartía, y le digo a Dani, estamos con Agus y Dani, y le digo, Agus, Dani, ese es Pedro. Ese es Pedro. Y le empezamos a decir, hey Peter, y fue Peter. Y la verdad que, ¿por qué me dicen Peter? Dice, ¿no? Por eso. No, le digo, te decimos Pedro porque cuando te vimos, dijimos, tenés el carácter de Pedro, estás dirigiendo la iglesia, estás sirviendo, y él estaba, bueno, qué interesante. Yo no sabía que él se llamaba Asmad, que Asmad significa, Alá es mi Señor, Alá es mi Rey, vivo para Él. Hace unos días volvía de Trelew para Rawson y Samuel Nielsen, su pastor, me llama, me dice, necesito que pares el auto y atienda la videollamada. ¿Por qué? Dice, porque estoy conectado con los hermanos de allá, de Irán, y Ahmad dice que se quiere cambiar el nombre. Dice que él no se animaba porque los nombres se pasan de hijos, abuelos y demás, pero que Dios lo había inquietado. Y dice que se quiere cambiar el nombre de Ahmad a Peter. No solo se quiere poner Peter, sino que se va a poner Peter Pedro. Y yo, no, claro. Si Samuel me está escuchando, va a decir, sí, Samuel, pero sí, dice que cuando ustedes estuvieron, ustedes le dijeron, sos Pedro. Y él dijo, hace años que venía orando, porque para él su nombre era una carga. ¿Saben por qué? Porque Ahmad, antes de ser cristiano, se dedicó a entregar cristianos. Era policía, de la policía secreta iraní. Cazaba cristianos hasta que se encontró con Cristo. Ahora es pastor en Capadocia. Y Ahmad dice, mi nombre me está pesando, pero tenía temor de cambiármelo. Hasta que llegó esta gente de Argentina y me dijo, sos Pedro. Me acuerdo en la videollamada, está Samuel, está Ahmad, le digo Ahmad, y quiere que vos ores por él. Bueno, Ahmad, oro por vos, Peter, Pedro. Le digo, capaz que en vez de Peter, Pedro, Peter Parker queda mejor. Pero ¿saben qué? Me mató, porque era la iglesia, miren, voy a contar esto, después ustedes lo invitan a Samuel, está acá cerquita. Pero la comunidad de los hermanos es una comunidad totalmente profética, porque dependen de la vida del Espíritu.
A ver, voy rápido. Nosotros llegábamos con Dani y con Agus de Israel. Tuvimos un tiempo increíble en esos días. Amamos Israel, amamos al pueblo judío, pero por sobre todo la iglesia de Israel. Cómo me encantaría poder tener la oportunidad de servir a mis hermanos judíos mesiánicos. Y cuando volvimos, nos hospedamos en la casa de Shirin y de Nina. Ellos son un matrimonio iraní con asilo político en Irán, son líderes de la iglesia. Y ese día estuvimos con ellos, desayunamos, compartimos unas clases, prediqué en la iglesia y prepararon un picnic al que fuimos a un parque. Nos sentamos debajo de un árbol a comer, fue un tiempo increíble. Compartimos desayuno en la mañana, leímos la Biblia con ellos. Y cuando nos estábamos yendo, ¿viste cuando vos estás en un lugar y decís, me quiero quedar un tiempo más? Se sentaron con Dani, nos sirvieron un desayuno, a Dani y a mí, y Shirin y Nina nos sentaron y nos dijeron, queremos hablar con ustedes, Dios nos habló. Dice, nosotros hace 7 años que estamos casados y no podemos tener hijos, ¿no? Y cuando ustedes llegaron la primera mañana que desayunamos, yo estaba leyendo la palabra y Dios me lleva a Génesis capítulo 8. Y en Génesis capítulo 8 está la historia de cuando los 3 varones visitan a Abraham para decirle que Sara iba a quedar embarazada. Y dice, yo me puse a leer la historia. Dice, 3 varones, dice 3 personas vienen. Y dice que comieron debajo de un árbol. Y visitaron a Abraham y le dijeron que su esposa Sara iba a quedar embarazada. Esto todo traducido a nuestro medio inglés, bueno, Dani habla mejor. Y él me dice, ¿cuántos son ustedes que nos vinieron a visitar? 3. ¿De dónde vienen? De Israel. Me dice, yo soy de Ur de los Caldeos. Nací en ese lugar. Soy el primero de mi familia que soy cristiano. Y con Nina no podemos tener hijos. Así que si ustedes oran por nosotros, vamos a recibir la promesa. Si vos decías amén porque no estuviste ahí. Porque yo la miro a Dani y digo, Dani, ¿cómo yo? Porque no es mi fe, es la fe de esta gente. Me muestran la foto y me dice, ¿dónde almorzamos en el picnic? Abajo un árbol. Y tenemos una foto comiendo abajo un árbol con Agustín y Dani. Digo, Señor, vamos a orar. Yo me pongo a orar. Digo, Dios, en el nombre de Jesús, bendigo su vida. Y le soy sincero, una mezcla de emoción, de sentimiento, contagiado por su fe. Digo, la próxima vez que vengamos, vamos a ver un varón corriendo por este lugar. Lloramos juntos, les abrazamos. Ella había perdido a su papá hace poco. El año pasado, cuando fue la conferencia Toma tu lugar, Samuel, como si nada, viene y me dice, ¿te enteraste? No. Nina y Berush. Nina y Berush fueron papás. Tienen un varón. Ahora, me impactó, estoy contando esto, porque esto es avivamiento sustentable. La iglesia perseguida vive un avivamiento sustentable. No saben si van a sobrevivir mañana. Saben que si los encuentran, los asesinan. Y no es que no les pasa nada. Ese día Dani oró por una mujer que pidió oración porque su pastora había caído presa en Irán. Ella está en Turquía. Y ella dice, yo voy a volver a entrar a Irán porque mi pastora tiene a su nene enfermo de leucemia y no tiene nadie que lo cuide. Así que su discípula va a dejar la seguridad de un asilo político para entrar de vuelta a un lugar donde probablemente la asesinen, solo para que su pastora, que está presa, tenga paz porque hay alguien que está cuidando a su hijo. Esta gente vive los mismos problemas que nosotros. Esta gente tiene mayores pérdidas que nosotros. Imagínate lo que es Irán ahora. ¿Saben qué? En este momento mayor de caos es el momento de mayor conversión que deben estar experimentando. En medio de la desorientación del conflicto, yo veo amigos de iglesias en Israel que están haciendo alimento, que están predicando, que están evangelizando. Lo mismo en Palestina. Lo mismo en Irán. Porque esta gente vive un avivamiento sustentable. Entonces,
¿Vamos a enamorarnos de un avivamiento sustentable? Por supuesto, porque es la naturaleza. Pero no está provocado por circunstancias favorables, porque tenemos los bolsillos llenos o las condiciones ideales. La marca de un avivamiento sustentable es lo que dice Zacarías en medio de las ruinas en medio de las ruinas del templo. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7, le dice a Zorobabel: Zorobabel, quiero que sepas que esta es la marca de un avivamiento sustentable. No es con ejército ni es con fuerza, es con el Espíritu del Señor de los ejércitos. Es con eso. Y Zacarías 4:6, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amados, y este es el principio. Por eso un avivamiento sustentable no tiene la forma de un mover que se puede cuantificar dentro de un templo o dentro de un estadio. La vida del Espíritu le da vida a un cuerpo que es la iglesia, que puede que no tenga ni templo ni estadio, que no sea una multitud, pero es donde el Espíritu del Señor de los ejércitos interviene y la realidad del cielo abre la tierra. Es como un proceso orgánico que tiene diferentes etapas. Y quiero honrar el amor por la agricultura que tiene Santi Figueroa, porque es el principio de la vida misma en lo natural. Y en el mundo natural todo comienza con una semilla, y el proceso de la vida empieza con la muerte. Solo que parece difícil hablar que el comienzo de un avivamiento parte desde la muerte, pero es real y no son ideas mías. Escuchen a Jesús. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que me preguntaron algunos cómo es el proceso de un avivamiento sustentable. Bueno, ¿están acá conmigo? ¿Están conmigo? El proceso de un avivamiento sustentable empieza con la muerte. Jesús dice: señores, yo soy un Dios semilla. Un Dios que se despojó de toda su gloria y que resumió la eternidad en un hombre de carne y hueso. Porque cuando Jesús dice, si el grano de trigo no cae y muere, no solo está hablando de nosotros, está hablando de Él, en primera persona. ¿Entendés? Jesús no vino a predicar un evangelio, vino a encarnar el evangelio. El verbo se hizo carne. Jesús no vino a vivir una vida que sea un modelo imposible de vivir, sino que vino a modelar la vida que todos nosotros somos llamados a vivir dentro del cuerpo de Cristo. Y Él dice, el principio es la muerte. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces queda solo y no puede llevar fruto. Por eso todo aquel que quiera replicar mi vida no puede guardar su vida, debe aprender a perderla. Y aquel que me sigue debe servirme, porque el que me sirve recibirá honra de parte de mi Padre. Creo que a veces le hemos perdido el respeto a la palabra servir. Y es algo que de lo que está revestido Jesús. Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. No nos gusta, nos duele, nos molesta el humillarnos, el trabajar en pequeñas cosas. Pero sin embargo, el principio de un avivamiento es la muerte. No es ganar la discusión, no es tener la razón, no es tocar el botón mágico que activa la gloria del cielo, como una semilla que está contenida en una cáscara y necesita ser enterrada para que bajo la presión de esas circunstancias rompa el cascarón y dar vida. Ese es el principio de un avivamiento. Y seamos sinceros, no nos gusta morir. No nos gusta esta parte del evangelio. Queremos la parte de adelante, pero necesitamos romper el cascarón. Fíjense qué interesante, que el pecado no opera desde adentro, sino que opera desde afuera. Lo que hace el pecado es
encerrar, encapsular toda la vida de Dios que hay en vos y que hay en mí. ¿Me entendés? El pecado no puede matar el propósito. El pecado no puede cancelar lo que te dio vida. Entonces, ¿qué hace? Te encierra, te mata en vida, te separa de Dios, te quita propósito y se forma una cáscara que te asfixia. Por eso cuando todo el tiempo el diablo nos miente diciendo que el pecado está dentro y que domina nuestras vidas, tenemos que recordarle que el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Y entender que no nacimos para vivir pecando, nacimos para romper el cascarón. Y es por eso que caemos en un lugar fértil, que es la vida de la iglesia, donde plantados por la gloria de Dios, nuestros propósitos se desarrollan. Y descubrimos que si en la vida, no sé, habíamos decidido ser médicos, no era solo para ejercer una profesión que nos iba a dar de vivir, sino que teníamos un propósito y era darle valor a la vida. O que si habíamos adquirido una profesión para ser abogados, no era simplemente enriquecernos defendiendo causas, sino que el propósito de nuestra vida era servir a la justicia. ¿Entendés? En Jesús todo tiene propósito y sentido. Por eso el punto de partida de un avivamiento es la muerte. Y Jesús se pone como ejemplo cuando dice: yo soy un Dios semilla, caí de la eternidad a la tierra y vine para servir. Me humillé hasta la muerte y muerte de cruz y rompí la cobertura que los detenía, para que la gloria que estaba encerrada dentro de ustedes nazca, crezca y se reproduzca. Hey, cuando vinimos a Cristo somos nueva criatura. Y Jesús dice que una luz se encendió en nosotros. Y la luz no se esconde. La luz que no se propaga, se apaga. El fuego que no se extiende, se extingue. Por eso la muerte es el principio, es la ruptura que abre camino a un avivamiento sustentable. A un avivamiento sustentable en tu vida personal, en tu propósito, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu barrio, en una nación y hasta que llene todas las naciones de la tierra. Por eso quiero ser, sobre todo quiero hablar con los chicos de la escuela. ¿Están los chicos de la escuela? Ahora no sé si van a poner tan contentos. ¿Dónde está Santi? Que se va, que no escuche. Está buenísimo el evangelismo sobrenatural, pero evangelismo sin discipulado es tan nocivo como dejar que las personas se pierdan. Porque cuando yo evangelizo, rompo la cáscara y la gloria nace. Y cuando la gloria nace, lo primero que se activa es el infierno. Y si yo le evangelicé a alguien, le profeticé su destino, oré por su milagro y al otro día no lo llamo para decirle: ¿venís el domingo a la reunión? ¿O puedo acompañarte? Lo único que voy a lograr es que el enemigo llegue primero. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, somos responsables por las personas a las que le damos el mensaje. ¿Saben que esto es fuerte, chicos? Porque Dios nos va a pedir cuentas por cada persona a la que le hablamos de Cristo. Y hay personas a las que no llegamos. Ahora, cuando fui a Estados Unidos, una señora se sentó al lado mío. Yo hablo inglés tan bien como Carlos Tevez. Pero ¿saben qué? Le hablé al Señor y aceptó a Cristo. Me regaló un libro, oré y me dice: ¿dónde vas a estar este domingo? Voy a estar en tal iglesia. Quiero que apunte la dirección. Mire, a pesar de que voy a predicar en una conferencia, le voy a pedir a la gente que está en la puerta que me avise cuando llegue. Yo quiero abrazarla. Porque el grano muere, la semilla se rompe. Bueno, pero nosotros le predicamos y que vaya a alguna iglesia y si cae, escúchame, cuando vos le predicás a alguien, no solo lo estás rescatando del infierno y acercándolo a Dios, estás activando el propósito. Mirá, el diablo no tiene problema con Jesús, escucha esto, hasta que Jesús se bautiza y en el cielo se escucha la voz del Padre que dice: este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. 2 capítulos después lo tenemos al diablo tentando a Jesús en el desierto. Porque el diablo es un salame. Claro, el diablo todavía piensa que Dios va a elegir a los más capaces, los más virtuosos, y Dios anda reclutando a los más rotos.
Y cuando el cielo activa el propósito de una persona por medio de la evangelización, el infierno se activa para no perderlo. Y es por eso que cuando salimos a las ciudades a evangelizar, chicos, tenemos que tener el detalle de acompañarlos el día después. Tenemos que tener el detalle de decir: hey, te presenté a Jesús, pero voy a llamar para que alguien te pueda visitar. Voy a estar pendiente para que mañana a la mañana, imagínate esto, una persona a la que le predicaste se sanó y al otro día le llega un mensajito: hola, qué bueno que Dios hizo un milagro en tu vida. Te esperamos este domingo para que ese milagro se multiplique y llegue a toda tu familia. ¿Entienden cómo funciona un avivamiento sustentable? Porque el apóstol Pablo dice: no somos como los que dan piñas al aire. No damos golpes sin propósito. Somos estratégicos. No sé ustedes, a mí me gusta pegarle al diablo donde más le duele. Entonces nos dimos cuenta en nuestra ciudad que el diablo se estaba llevando puesto a nuestros adolescentes, porque se suicidaban 2 o 3 adolescentes por año. Ahí vamos a ir. Y uno de los chicos, escapándose del suicidio, tomando una frase, aplicó algo que se llama Tu vida vale mucho, que se convirtió en un programa que se multiplicó en la ciudad, donde se unieron profesionales, donde más de 80 personas a punto de suicidarse fueron rescatadas en el momento mismo de tomar la decisión. Y que después fue adaptado por casi 20 iglesias y que el Senado de la Nación Argentina lo declaró de interés. Y todo eso en un rinconcito del mundo que se llama Rawson. Por eso debemos ser responsables, porque un avivamiento sustentable empieza con la muerte. Y debemos aprender a morir a nosotros mismos para que otros vivan. Porque cuando yo me preocupo por una persona y por el día después, entonces Dios me concede la gracia de darme familias. Y cuando me preocupo por una familia, Dios me concede la gracia de darme barrios. Y cuando puedo ver la realidad de mi barrio y eso es afectado, Dios me da naciones. Yo creo que nuestras ciudades enteras pueden ser salvas para la gloria de Dios. Pero un avivamiento sustentable comienza con la muerte. Si el grano de trigo cae y muere, dice que no va a quedar solo, que lleva mucho fruto. No va a quedar solo, lleva fruto. Por eso aquel que quiera servirme debe perder su vida y debe estar dispuesto a entregarse de tal manera, porque mi Padre le honrará. Amados, cuando yo me ocupo de aquellas cosas que tienen el corazón de Dios ocupado, inevitablemente recibo honra. No la honra de los hombres aplaudiéndome, no la honra de la gente, la honra del Dios eterno. Imagínate a Jesús diciendo: qué orgulloso estoy de vos. ¡Qué tremendo! Miren, amados, yo he recibido muchos toques del Espíritu Santo, he estado en altares increíbles, pero les puedo asegurar que nada se compara con la visita del Espíritu Santo cuando estoy frente a una persona que está aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Nunca cuando puedo abrazar a alguien que está siendo abrazado por Jesús, literalmente es como que el infierno retrocede y el reino de los cielos avanza. Por eso el principio de un avivamiento sustentable es la muerte. Y por eso quiero avanzar para que no se haga tan tarde. Pero parece que después de todo, las pérdidas de nuestra vida no son el final ni los que nos condicionan. Las pérdidas de nuestra vida son el comienzo de nuevas temporadas de parte de Dios. Y como pastor he visto a mucha gente perder cosas muy valiosas. También como he visto a personas con grandes palabras de Dios perder su llamado. Pero cuando yo puedo asimilar mis pérdidas y entender, lo voy a repetir hasta que venga el Señor, que nada de lo que he perdido se compara con lo que Dios tiene por delante. Entonces la semilla germina, la cáscara se rompe y hay una segunda etapa en el avivamiento sustentable. Y digan conmigo, es el crecimiento. ¿Cuál es la etapa? El crecimiento.
Entonces el grano cae, se parte, y la segunda etapa es que la semilla se abre y comienza a crecer hacia abajo y hacia arriba. Sin crecimiento no puede haber fruto. Y aquí es donde voy, después de haberle pegado, a decir: es necesario las escuelas. Todo lo que escuché de la escuela es maravilloso, porque crecimos en carácter, crecimos en profundidad, crecimos en altura, encontramos cuál era nuestra identidad en Cristo, se nos reveló la persona de Jesús. Miren, no podemos tener un avivamiento sustentable sin un crecimiento de profundidad y de altura. Rompemos el cascarón, comienza el proceso, pero el crecimiento es vital. Las raíces se extienden y empieza a crecer un tallo fuerte que es el que va a poder sostener a posterior el fruto. A veces queremos llevar frutos sin crecimiento. A veces queremos reproducirnos en otros sin el desarrollo de una intimidad que revele nuestro carácter. A veces queremos desesperados los resultados sin entender que por más resultados que tengamos, sin el crecimiento suficiente para sostenerlos, entonces es en vano. Amado, una palabra de Dios, por más grande que sea, en una persona que no tiene el carácter de Cristo, no sirve para nada. Perdónenme que sea violento con ustedes en esta noche, pero quiero acortarles el camino. Puedo tener una palabra enorme, profética, que me conduce a un destino glorioso, pero sin el carácter de Cristo en mi vida, esa palabra me va a asfixiar o me va a llenar de orgullo y de vanidad. Lo que define la efectividad de un avivamiento no es la magnitud de la visión, es el crecimiento. ¿Y cómo se da el crecimiento en un avivamiento sustentable? Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿cómo se da ese crecimiento? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, Pablo dice: rompemos el cascarón y necesitamos un ambiente propicio para el desarrollo y crecimiento de nuestras vidas. Y ese ambiente lo da el Espíritu. Porque donde el Espíritu es Señor, ¿dónde? Donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. La libertad es el ambiente donde el crecimiento se da. Lo que acabamos de recibir recién cuando estábamos adorando. Yo digo, qué increíble ambiente de libertad. Vladi estaba aquí adorando y estábamos enfocándonos en Jesús y podíamos despojarnos de nuestros problemas. Y en ese fluir del Espíritu, mirando la gloria de Dios, es cuando empezamos a crecer. Por medio del Espíritu recibimos convicción de pecado. Y si hay pecado en nosotros, no por la fuerza de alguien que nos trabaja psicológicamente, sino por la vida del Espíritu, empezamos a reconocer lo que está mal. Amados, estábamos ahí parados y vino un hombre a confesarnos todos sus pecados. Una locura. No estoy hablando de cosas que suceden en otro lugar. Estábamos con Santo y no voy a decir quién, pero se acercó un hombre, me dice: miren, yo hice esto y hice esto. Y yo digo: ni me conoce. Y necesito esto. Y es la primera vez que vengo y soy parte. ¿Qué es lo que hace eso? Es el Espíritu. Y donde el Espíritu es Señor, hay libertad. El altar se abre, soy vulnerable, confieso mis pecados. Por eso este ambiente que produce la escuela sobrenatural es un ambiente propicio para el crecimiento. Porque no es un discipulado forzado para llevarte a un lugar, sino que vos sos sumergido en un ambiente donde el Espíritu es Señor y donde por medio de esa relación decidís crecer. Porque Pablo dice: donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Y nosotros miramos la gloria de Dios como por un espejo y somos transformados de acuerdo a esa gloria. Menguamos y esa gloria crece en nosotros. Pero tendríamos que ser un poco más exactos y preguntarle a Pablo: ¿cómo crece la gloria de Dios en nosotros? ¿Solamente exponiéndonos a ambientes donde el Espíritu es Señor? O preguntarnos también si los ambientes propicios donde el Espíritu es Señor son solo los momentos de adoración. Y Pablo nos dice: no,
La gloria también crece de otra manera en tu vida. Y recuerdan a Pablo decir que esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. 2 capítulos más allá en Corintios. Pablo dice que el crecimiento de un avivamiento sustentable se da por las tribulaciones momentáneas a las que somos sometidos. Hagámosle una entrevista a Pablo. Apóstol, ¿sí? Sus tribulaciones momentáneas, ¿cuáles son? Que se quedó dormido para llegar a la reunión, que no pudo viajar a su viaje ministerial en primera clase, que tuvo algún problema, que le incomodó Pablo te mira, te agarra el micrófono y te lo da en la cabeza así. Y te dice, fui azotado 5 veces, 40 veces. Los azotes desgarraban la carne. ¿Saben qué más dice Pablo? Que literalmente estuvo muerto. No es que tuvo como muerto, se murió. Y tuvieron que venir los hermanos y orarle y resucitarlo. Porque literalmente lo mataron a pedradas por causa del evangelio. Y él dice, deja entrever que en uno de esos viajes se fue hasta el cielo, se quedó un rato y después bajó. Así de heavy era Pablo. Dice que perdió todos sus títulos, que todos sus logros lo reconoció por basura y que ni siquiera eso le produjo tanto dolor y aflicción como la preocupación que él tiene por las iglesias que pastorea. ¿Y sabés qué dice Pablo de eso? Esto es una leve tribulación momentánea. Gracias por hacernos sentir tan miserables, Pablo. Y dice, y esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno peso de gloria. Lo que está diciendo Pablo es que las tribulaciones, aun cuando rompemos el cascarón, lo que logran en nuestras vidas es producir crecimiento, es ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando reconozco que el Espíritu es Señor y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, la misma libertad que experimento en esos ambientes de adoración que me transforman y me revelan a Cristo, es la misma libertad que soy llamado a experimentar en medio de las tribulaciones de la vida. Cuando lo que me pasa no lo entiendo, cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando servir a otros exige una entrega absoluta, cuando amar a las personas demanda que me pierda por completo. Amado, en esas situaciones donde el Espíritu es Señor, es ahí que la gloria de Dios crece. Miren, un ejercicio simple. ¿Por qué se piensa que tantos avivamientos han visitado Argentina? Le voy a dar una respuesta simple. Porque vivimos de tribulación momentánea en tribulación momentánea. No sé si llorar o reírme. Visitaba unos pastores amigos en Alemania y cuando salgo de Hannover, debe viajar por todo el mundo. No, viajé 2 o 3 veces nada más. Pero me puse a llorar porque el Espíritu Santo me dice, Maxi, Alemania con toda su historia y con todo lo que ha vivido, no ha vivido ni el 10% de los cielos abiertos que tiene Argentina. ¿Y sabés qué me dijo Maxi? Si yo cierro los cielos sobre Argentina, si yo cierro los cielos sobre Argentina, no queda nada. Y sin embargo, todavía están viviendo como si no tuvieran nada. Todavía no están valorando lo que fue derramado. Amados, por eso empieza con la semilla que muere, el avivamiento sustentable, y se desarrolla en la tribulación y por medio de la exposición de la gloria de Dios. Por medio de la exposición de la gloria de Dios, crecemos en intimidad hacia abajo. Por medio de la tribulación, crecemos hacia arriba en dependencia de Él. ¿Y saben qué? Eso es glorioso. Porque el crecimiento en un avivamiento sustentable es acompañado por el fruto y por la multiplicación. La primera etapa de un avivamiento sustentable es la muerte. La segunda es el crecimiento. La tercera es la multiplicación. ¿Saben por qué? Porque la multiplicación implica fruto. Y porque todo lo que muere, crece, se multiplica. La idea del fruto en una planta no es producir algo que es rico y es útil. ¿Sabes cuál es la función del fruto? Preguntadme, que yo soy licenciado en botánica.
La función del fruto es proteger la semilla. La función del fruto es que rodea la semilla. Cuando el fruto cumple su función, cae, sirve de abono, la semilla vuelve a morir y se multiplica. Porque ¿saben cuál es el fruto de un árbol de manzanas? ¿Cuál es? No, es otro árbol de manzana. Porque la función del fruto no solo es brindar placer o alimentar. La función del fruto es multiplicar la esencia. ¿Qué esencia? ¿La mía? No, la de Cristo, hasta que toda la tierra sea llenada de su gloria. Entonces, cuando hablamos de que llevamos fruto, no es que, mira qué fruto que tengo, Dios me bendijo con este auto, con esta casa, con esta familia hermosa, decimos gloria a Dios. Pero son recursos para multiplicar la vida de Jesús. Porque nuestro propósito es que nosotros estábamos muertos, pero resucitamos. Y ahora Cristo vive en nosotros. Morimos con Él, crecemos con Él y ahora tenemos un propósito que es revelar su gloria a este mundo. Y la multiplicación se da no como un método forzado, sino como una forma natural. Y voy a usar un pasaje bíblico que voy a citar porque la hora ya me corre. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 49. Después que el Espíritu Santo cae en Pentecostés y Pedro predica, 3.000 personas se convierten. Y él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel: derramaré de mi espíritu en el último tiempo. Esta gente no está borracha, no está ebria. Esta gente fue enterrada, murió, creció y ahora se está multiplicando. Y cuando son impactados por el Espíritu del Señor, todos hablan en nuevas lenguas. Y no solo lenguas angelicales, lenguas de naciones, de países, hablando de la universalidad de la iglesia que cubriría toda la tierra. Pero al instante Pedro predica y en un evangelismo sobrenatural se convierte en 3.000 personas. Pero lo que sigue a esa conversión es que esas 3.000 personas estaban todos los días conectadas entre sí, formando una comunidad de fe. ¿Están conmigo? ¿No se durmieron? Estaban formando una comunidad de fe, lo podés leer en Hechos 2:42. Y todos los días esa comunidad de fe permanecía en la enseñanza de los apóstoles, la didaqué. No estaba la Biblia, eran 5 enseñanzas básicas que hablaban de la comunión, de la venida de Jesús, del discipulado, ahora no voy a recordar las 5, pero eran las enseñanzas básicas, eran ministrados. Y dice que todos los días ellos permanecían en el templo adorando. ¿Qué problema? No solo los domingos, no solo los sábados. Todo el día congregacionalmente, una casa de oración a las naciones compuesta por gente que tocada por el Espíritu hablaba en todos los idiomas. ¿Llegaremos a eso alguna vez? ¿Llegaremos a estar adorando y que de repente alguien comience en inglés, en árabe, en italiano, en español y todos nos encontremos danzando, hablando nuevas lenguas? ¿Qué es eso? ¿Por qué eso ocurre? Bueno, simple. Apocalipsis capítulo 19. Y vi un trono y delante del trono una multitud de toda lengua, tribu y nación, vestidos con ropas blancas, rescatados de la tribulación, que cantaban: digno es el Señor. O sea, vamos camino hacia eso, porque esa es la esencia de la iglesia. Ahora, Hechos dice que el producto de la muerte y el crecimiento da una multiplicación en la que ellos crecían en el templo de orando, pero también crecían en las casas. Y en las casas partían el pan. Y en las casas compartían lo que tenían. Y nadie tenía necesidad porque había un espíritu de generosidad que se multiplicaba. Y no solo estaban en los templos y en las casas, sino que dice que en las calles hacían milagros. En las calles, como una bendita escuela sobrenatural, oraban por los enfermos y sanaban, profetizaban y daban palabras. Y cada día el Señor añadía a todos aquellos, a la iglesia, a todos aquellos que debían ser salvos. ¿Entienden? Esto es fruto. Esto es un avivamiento sustentable. No es mi fruto, no es mi ministerio. Es una comunidad, un avivamiento sustentable que revela a Jesús. La muerte, el crecimiento, trae la reproducción de la vida de Cristo. Y la reproducción de la vida de Cristo no se puede dar sin un cuerpo, porque en la cruz Jesús sembró un cuerpo para cosechar un cuerpo. Y un avivamiento sustentable, como nos enseñaba Santi, es corporativo.
¡Ey! ¿Quién dijo que no se puede todo? ¿Quién dijo que no podemos tener una iglesia profunda en el espíritu, profética, que crece en evangelismo, que enseña la palabra del Señor, que se reúne en los templos todos los días, que se multiplica en las casas y que hace milagros en las calles todo el tiempo? Esa es la esencia de la iglesia de Cristo. Eso es un avivamiento sustentable. Eso es lo que estamos construyendo juntos. Una iglesia escuela y una escuela iglesia. Una iglesia que vive en esa plenitud. Miren, ese es el ADN, esa es la muestra de la iglesia que Jesús viene a buscar. Porque después, ¿sabes qué pasa? Ellos son perseguidos y esto mismo que sucede ahí lo trasladan a Asia, lo trasladan a Efeso, lo trasladan a Europa y por 2000 años ha sido trasladado a todas las naciones de la tierra. Y falta tan poco para que no quede ningún rincón sin una muestra de su gloria. Muerte, crecimiento, multiplicación, y hay un escalón más. Y es muy loco, porque aunque no es un ciclo, el escalón es una nueva vida que nace de la muerte. Santi nos enseñó algo tan bueno, que un avivamiento sustentable es un avivamiento generacional. ¿Están conmigo? ¿Cómo, pastor? Bueno, el grano de trigo murió, creció, se multiplicó y ahora tiene que volver a morir. ¿Sí? Fui a la verdulería porque quería hacer una ensalada caprese y le dije a la señora, qué linda esa plantita de albahaca que tiene raicitas, ¿la vieron? Que vienen con raíz. Digo, si yo la planto, ¿va a crecer? Me dice, no. Le digo, ¿usted me lo dice porque no quiere que le siga comprando albahaca a usted? No, es que no crece. Matanga, me la llevé a casa, la planté. Y creció. Y estaba tan orgulloso que me puse una empresa de albahaca. Y hoy soy multimillonario de albahaca. Mentira. Creció mi plantita de albahaca, se desarrolló, se multiplicó, muchas hojitas. Entonces yo tenía ganas de comer ensalada y tiqui tiqui. Tenía ganas de, no sé, hacer una salsita. ¿Cómo se llama? Uy, lo voy a matar ahora, ¿no? El pesto. Tiqui tiqui. Y tiqui 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 tiqui, la sequea la planta. La sequea. Tampoco era la gallina de los huevos de oro, mi planta de albahaca. Y la dejé en la maceta porque en ese proceso de quitarle las hojas vi cómo floreció, cómo dio semilla y de repente seca. Y le digo a Dani, qué loco, ¿no? Se murió. Bueno, déjala ahí, dejé la maceta. Lo loco es que esa primavera me di cuenta que debajo de mi planta de albahaca empezaron a brotar muchas cositas chiquitas. Y digo, opa, ¿y esto? Cuando miro, me di cuenta que eran muchas otras plantitas de albahaca. Así que ya no tenía una, tenía como 10. Porque el producto de la muerte de esa planta original fue toda una nueva generación de plantas. ¿Entendés? Esto es sustentabilidad. El grano muere, crece, da fruto y vuelve a morir. Y esta es la parte que más nos cuesta. Porque a veces llegamos en una etapa de nuestra vida en la que sentimos que lo dimos todo, luchamos todo, hemos florecido, nos estamos secando y nos aferramos a todo aquello por lo que peleamos, cuando literalmente es el momento de entregarnos para darle paso a una nueva generación. Y no es tan difícil morir la primera vez, pero morir en medio de nuestro éxito para que otros puedan superarnos es el mayor llamado. Porque en un avivamiento sustentable, los que llegaron hasta ese punto no son el techo, son apenas el primer escalón de una nueva temporada. Y por eso Joel dice que este avivamiento sustentable que tocó la tierra hace muchos años va a crecer y va a llegar hasta un momento en que una generación, trasladando ese avivamiento a otra, va a preparar el camino para el regreso de Jesús. Y en Joel capítulo 2 describe los últimos tiempos, un juicio sobre la tierra y sobre la iglesia. Y en medio de ese juicio, un llamado a romper los corazones.
Una iglesia que rompe los corazones y que en medio del momento de mayor necesidad vive un tiempo de restitución. Mañana voy a predicar de eso en el culto de la mañana y de la noche. Restitución, restauración y avivamiento. Y en medio de una noche oscura, una iglesia que vive un avivamiento sustentable. Y en medio de ese avivamiento sustentable, Joel habla que cerca del fin, el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Usted lo escuchó, Joel capítulo 2. Dice, y entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ven esto? Avivamiento generacional. Ancianos que llegan a la última etapa diciendo, no, me voy a aferrar a lo que construí. No, voy a soñar sueños. Los que vienen después de mí van a ser mayores. Mis hijos harán mayores cosas. Mis nietos me van a pastorear. Mis jóvenes serán los que me ingresen a la tierra prometida. Los que vienen por delante serán los que le dan forma y que llevarán todo lo que he construido a una nueva etapa. Esos son ancianos soñando sueños. No reteniendo lo que han logrado, sino soltándolo, consciente de lo que viene por delante. Y dice, los jóvenes vendrán visiones. No es que los jóvenes estarán en cualquiera, no, visionarán, le darán forma a la iglesia, estructurarán lo que viene, pensarán las ideas de Dios, crearán el arte que le dé forma a la cultura de las comunidades. Y en medio de eso, dice el Señor, mientras derramo de mi espíritu sobre ustedes, vuestros niños, vuestros hijos van a profetizar. Qué loco, Dios derrama de su espíritu sobre vos y tu hijo profetiza. No, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero recibir la palabra. Imagínate, el Espíritu Santo me toca a mí, pero Valentino, que está allá en Rawson, empieza a declarar palabra profética. Y Catalina empieza a ministrar las cosas que están por venir. Olvídate, ¿dónde firmo? No me importa, que sean ellos los que hablen. Yo quiero que ellos lo reciban. Dice, voy a derramar de mi espíritu sobre vos, pero tus hijos profetizarán. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto era una herejía, porque esto está en el Antiguo Testamento. Y el espíritu no viene sobre toda carne, solo viene sobre los sacerdotes. Y Joel dice, toda carne va a ser impactada por el Espíritu del Señor. Y peor todavía, Joel va más allá. Joel se recontraceba y dice, y derramaré de mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Sobre aquellos que están muriendo. Derramaré de mi espíritu para que crezcan, para que lleven fruto y para que le den paso a este avivamiento. ¿Y sabes qué dice después de eso? Entonces, después de esto, vendrá el fin. ¿Entendés que el propósito de avivamiento no es un ciclo? Son escalones que nos llevan al fin. ¿Y qué es el fin para nosotros? ¿La tierra devastada? ¿El universo perdido? No, el fin es el cielo que se rasga y Jesús viene para que reinemos con Él por siempre. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es esto, pastor? ¿Es un esquema? No, es la esencia de lo que somos llamados a vivir. ¿Y por qué me explicó todo esto? Porque no podemos vivir por menos que esto. No podemos vivir por menos que esto, chicos. No podemos cometer el error de otras generaciones que se quedaron con una parte. Tenemos que ir por todo. Por todo. Amamos la profecía. Amamos ver a los enfermos sanar, pero también amamos ver cómo el diablo se retuerce cuando le quitamos la vida de los que tienen atrapados. Amamos las naciones como Dios ama a las naciones. Amamos su venida y su regreso. Amamos la viuda, el huérfano y el necesitado porque están en su corazón. Amamos su novia, que es la iglesia, de la cual somos parte de manera integral. Amamos vivir llenos del fuego del Espíritu Santo. Detestamos el pecado que nos encierra una y otra vez en esa cáscara maldita. Nos exponemos a su gloria permanentemente para ser transformados a su imagen. Y por medio de las tribulaciones rompemos nuestras limitaciones creciendo en altura. Amados, y llevamos fruto. Fruto que no se puede contar y no se puede medir. Porque es el fruto de la vida de Cristo reproduciéndose en nosotros.
fruto de vidas transformadas, de hijos que caminan en el Señor y de victorias pequeñas e insignificantes para el mundo, pero gloriosas para nosotros, porque cambian la historia de nuestra familia, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Amamos lo que Él ama y nos multiplicamos, somos más, abrazamos, crecemos y junto en el momento de mayor gloria volvemos a morir para que una generación se levante con más gloria y más poder que nosotros. Y eso a las puertas de su retorno. No puedo callarlo, el Rey viene pronto. No puedo callarlo. Las señales nos conducen a ese encuentro físico con Jesús. Y queremos estar listos para recibirlo. ¿Cómo? Viviendo un avivamiento sustentable. Viviendo un avivamiento sustentable. Amado, esto que el Señor le dio a Santi, que se enseña en la escuela sobrenatural, no es el producto de una idea, no es el diseño de una filosofía. Esto, un avivamiento sustentable, es el plan de Dios para tu vida y la mía. ¿Y saben qué? Vamos a vivirlo juntos. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a vivirlo juntos.